Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Esto es A Quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Gracias por la amabilidad de la compañía. Estamos celebrando hoy el 204 aniversario del natalicio del patricio Matías Ramón Mella, uno de los fundadores junto al patricio Juan Pablo Duarte y otros grandes dominicanos de la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue el instrumento político que se concibió para encauzar los esfuerzos a favor de la independencia de la República Dominicana. Simbolizó el alto grado de resolución que siempre motivó a estos patriotas cuando la noche del 27 de febrero pues disparó su famoso trabucazo. Matías Ramón Mella, uno de los padres, de los forjadores de la nacionalidad dominicana. 204 años de su natalicio estamos conmemorando, recordando en el día de hoy. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ayer movió una ficha importante del tablero político. Probablemente un poco se adelantó en un esfuerzo por influir en el discurrir de los acontecimientos que indiscutiblemente no le han favorecido del todo en los últimos días. Con ese movimiento, el PLD pretende de alguna manera incidir en esa dinámica de los acontecimientos y ha tenido el movimiento de esa pieza importante, ha tenido el efecto que precisamente buscaban. Hoy es tendencia en las redes sociales y al mismo tiempo es uno de los grandes temas que manejan los medios de comunicación. Ha ocupado esa decisión las portadas de los diarios del país y genera todo tipo de comentarios, reitero. Ha caído bien la decisión que yo creo que muchos esperábamos de designar, de escoger como compañera en la boleta presidencial de Gonzalo Castillo a doña Margarita Cedeño de Fernández, que tiene una alta valoración, un buen posicionamiento en la preferencia del público. Se les reconoce una buena labor en el área social del gobierno como jefa del gabinete social, una de las personas claves, se pudiera decir, de todo el entramado de entidades responsables de la aplicación de la política social del gobierno, naturalmente con el respaldo siempre del presidente Danilo Medina. Las encuestas indican que doña Margarita es bien valorada en las encuestas, que tiene un alto nivel de favorabilidad y, lo que es muy importante, con una muy baja, quizás nula. Bueno, nula no se pudiera decir porque nadie tiene una tasa de rechazo nula, siempre hay algo, pero indiscutiblemente que ella es una de las que menos nivel de objeción tiene en los distintos estratos sociales de la República Dominicana, y eso la hace una buena compañera de boleta. Doña Margarita
conecta con una generación que puede ser decisiva en estas elecciones, la generación de los más jóvenes, los primeros votantes, la gente que no tiene una noción muy grande del pasado un poco más lejano de República Dominicana. Son gente que, bueno, pues algunos nacieron en el gobierno cuando ya el Partido de la Liberación Dominicana era gobierno. O por lo menos, no recuerdan otro gobierno que no sea el del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso para el PLD no tiene, o tiene sus desventajas. Tiene sus desventajas porque siempre el voto de aquellas personas que pueden hacer comparaciones, que tienen vivencias de épocas distintas, esas son las personas que pueden valorar lo que son, o lo que más valoran, los que son esos méritos que reivindican los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana de haber traído tranquilidad y de haber propiciado el crecimiento económico y esos avances que nosotros observamos en lo social. Aquellas personas que vivieron momentos de crisis, momentos de inestabilidad, saben lo que es precisamente eso, la importancia de tú tener sosiego, la importancia de tú mantener bajo control todos los indicadores económicos. Y hay, bueno, pues, algunos de esos grupos que, pues, sencillamente a veces tienen la tentación de probar cosas diferentes. Y entonces ahí, pues, doña Margarita tiene, reitero, mucho que aportar. Es una gran virtud, doña Margarita no es millennial, pero conecta, reitero, con las nuevas generaciones, esa generación de los más jóvenes. Esa es una gran virtud cuando usted, pues como político, mantiene siempre esa sintonía. Hay políticos que el paso de los años lo termina convirtiéndolo en dinosaurio, y yo no tengo que poner ejemplos, porque usted nada más tiene que ponerse a pensar un poquito, inmediatamente le llegarán a la mente uno que otros personajes. Tenemos el ejemplo aquí de políticos que siempre, a pesar de haber vivido épocas distintas, nunca dieron muestra de estar desactualizados. Caso, por ejemplo, de Joaquín Balaguer. Balaguer era un hombre que ya aún todavía en el ocaso de su vida daba muestra de estar al tanto, tanto del discurrir de los acontecimientos en el orden local como internacional. Y usted lo veía manejar las cifras y siempre jugando también un papel de primera línea. Reitero, bueno, ha caído bien la designación de doña Margarita. A mí no me extraña, yo creo que es una excelente decisión del Partido de la Liberación Dominicana. Ella tiene la suficiente ascendencia política como para encabezar un frente como candidata vicepresidencial. Ya lo hizo en las elecciones pasadas. No creo, como escuchaba anoche alguien decir, que habría una especie como de impedimento constitucional, porque aquí el único que tiene una prohibición, un impedimento para reelegirse en el cargo, es el presidente de la República. El único. Después, eso no afecta ni a senadores, ni a síndicos, ni ningún otro puesto electivo. Exclusivamente presidente de la República. De manera que ahí, desde el punto de vista legal, no hay realmente ningún inconveniente. Hay un momento que tenemos ahí en video
en el que el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, anuncia la candidatura de doña Margarita, si el señor director pues, fuera tan amable de ponérnoslo con todo y audio. Adelante. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos intercambiado ideas y compartimos la misma pasión y los mismos sueños. Que cada dominicano y dominicana, venga de donde venga, tenga las oportunidades de estudiar, trabajar y realizarse aquí en nuestro país. Por eso, en este momento, hago un anuncio que va a alegrar a muchos que están aquí y muchos que están afuera. Mi querida Margot será mi compañera de fórmula como vicepresidenta de la República Dominicana. Cuando Gonzalo comenzó a sentarse al lado mío en el comité político, le tocó escucharme varias veces, ¿verdad, Gonzalo?, hablarle de estos temas que me preocupan. Él siempre me preguntaba, Margarita, ¿cómo van los programas sociales? Se preocupaba por todo lo que faltaba, por todavía concluir. Y además también se preocupaba siempre por ese impacto que desde nuestro trabajo de protección de políticas sociales tenemos para la población. Y claro está, para que el próximo 16 de agosto, Gonzalo y yo asumamos la antorcha de más progreso, más bienestar y de más oportunidades para todos. No hay tiempo que perder. Vamos a trabajar todos, porque con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita. El principal partido de República Dominicana, el partido que gobierna. Bueno, esa fue la actividad que tuvo lugar en el día de ayer. Allí, como vimos, formalmente se anunció la candidatura vicepresidencial de doña Margarita Cedeño, que dijo que no me quitará el sueño el que me juzgue alguno por mi decisión de quedarme en mi partido, porque Dios es testigo de las razones y sentimientos que habitan en mi corazón. Seguidamente el auditorio la apoyó con fuertes aplausos. Dijo que después del 6 de octubre el PLD se ha fortalecido más que nunca y precisó que es un gran honor para mí el que Gonzalo Castillo, el comité político y todos ustedes confíen en mí para ser vicepresidenta de la República. Hay
gente que dice como que sugiere que no debió producirse eso en virtud de que su esposo es candidato presidencial, pero a lo mejor habría que plantear la cosa al revés. Yo creo que ese es un punto de vista un tanto misógino, porque el mismo derecho que tiene el marido tiene ella, actuar en política según sus propios criterios. No importa que duerman en la misma cama. Es cierto que ese no es un caso muy común, pero se ha producido. No es, el de Leonel Fernández no es el único caso. Hubo otro, no recuerdo exactamente, he tratado de revisando en la memoria, de ubicar ese precedente, pero creo que hubo un presidente colombiano que vivió una situación similar. Pero bueno, el asunto es que ella tiene todo el derecho a hacer su propia carrera política. Hay otras personas que se han visto en la situación de que han militado en causas distintas, a diferencia de algunos familiares cercanos, hermanos, incluso padres. Se han dado esas situaciones y es algo que hay que respetar porque cada quien tiene sus convicciones políticas y ese es un derecho. Bueno, ayer hubo una decisión de la Junta Central Electoral que esperábamos muchos y fue el rechazo a la inscripción de la candidatura de el señor Ramfis Domínguez Trujillo, por las razones que todo el mundo entiende que podían merecer ese rechazo. El hecho de que él tenía doble nacionalidad y no cumplió con unos requisitos establecidos en la Constitución de la República. La decisión de la Junta Central Electoral lo dice claramente. Dice que al tenor de lo antes expresado, se refiere a unas invocaciones que hace en una resolución, se comprueba que el señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo no ha documentado renuncia a la nacionalidad adquirida por nacimiento con 10 años de anticipación, ni ha residido en el país durante los 10 años previos a la postulación del cargo que aspira. Esas son condiciones que establece la Constitución de la República. Si usted tiene doble nacionalidad, usted tiene que renunciar a la nacionalidad extranjera con 10 años de anticipación a la presentación de la candidatura y establecer aquí, en República Dominicana, en el país, su lugar de residencia. Y esos requisitos, ninguno de los dos lo cumplió el señor Domínguez Trujillo, que inexplicablemente se lanzó a esa aventura política conociendo de ese impedimento y sin haber hecho lo necesario para llenar ese requisito. Se arriesgó a incluso hacer inversiones en una candidatura sabiendo que tenía esa limitación. Nosotros en un momento le preguntamos qué él respondía a lo que qué consideraba él realmente con respecto a ese impedimento, y él nos respondió de una manera que incluso un poco hasta nos sorprendió, porque dijo: yo en su momento voy a hablar de eso. Claro, la respuesta yo creo que fue muy clara. Él sabía claramente que eso podía ocurrir. Y no es una cuestión de que aquí está prohibida la actividad trujillista y ese tipo de cosas, porque él es un nieto del tirano, pero no tiene culpa de nada de lo que ocurrió durante la tiranía. Y no se le pueden realmente limitar derechos invocando lo que ocurrió en aquel entonces. Eso sería, yo creo que, totalmente injusto. El problema es ese, tiene que ver
con ese impedimento, que es una situación que afecta a todos los dominicanos. Eso no se concibió para Ramfis Trujillo, afecta a todos los dominicanos que tienen doble nacionalidad. En la inmensa mayoría de los países hay limitaciones de ese tipo, porque siempre se considera de alto interés nacional que el poder ejecutivo caiga en manos netamente dominicanas. Esa es una realidad. Cuando usted tiene compromisos con dos estados al mismo tiempo, eso genera un problema que se considera indeseable, porque usted obedece lealtad a dos estados al mismo tiempo. Y entonces es una situación que se trata de evitar en cualquier parte del mundo. De manera que ahí está esa decisión de la Junta Central Electoral. Bueno, hay otra situación y tiene que ver con lo que se ha planteado de la posibilidad de un pacto. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ha hecho un planteamiento luego de que unos 13 partidos políticos hablaran precisamente de la necesidad de un acuerdo. El CONEP aprobó o hizo pública su posición en ese sentido, y hoy pues nos encontramos con un comunicado de prácticamente las entidades empresariales más representativas del país, de organizaciones de la sociedad civil, que comparten el planteamiento de los empresarios agrupados en el CONEP, que ha externado una preocupación legítima en el sentido de que es necesario preservar la democracia, que es necesario preservar la tranquilidad, las instituciones del país, y han visto conveniente la firma de un pacto. La oposición ha sugerido eso, y yo creo que ese es un paso de avance. Es un paso de avance, aunque la propuesta de la oposición se parece mucho a una pose política. Se parece mucho a una pose política y da la sensación como de que, por una parte, hace la propuesta, mientras que por la otra plantea una serie de condicionantes que la hacen muy difícil. Por ejemplo, en la propuesta, en la proclama, el manifiesto que se leyó en el Parque Independencia el domingo pasado, se dice, entre otras cosas, lo siguiente. Dice: el presidente de la República, Danilo Medina, como principal gerente de la campaña electoral de su partido, es parte de la crisis y debe ser compromisario del pacto y asumir la moderación y ponderación que corresponde a un estadista y jefe de Estado. Ya el solo hecho de tú plantear el asunto de esa manera, con eso tú estás produciendo, tú estás creando una dificultad, porque tú partes del hecho de que el presidente de la República es responsable de la situación que tenemos actualmente, y que como responsable él tiene algunos compromisos que asumir y tiene que abandonar algunas prácticas que ellos entienden que son prácticas antidemocráticas. Y realmente el presidente de la República, tú no lo puedes involucrar en un acuerdo entre actores políticos como presidente de la República, porque se supone que él está por encima de todo eso. Los actores políticos aquí son los partidos políticos, son los candidatos, y son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. El presidente, se supone, como presidente de la República, está por encima de todo eso, y usted no lo puede poner
en ese plano. Y entonces plantea también otras condicionantes, como por ejemplo la recomposición de las juntas electorales municipales, los funcionarios de colegios electorales. O sea, a unas cuantas semanas de las elecciones, usted me está planteando a mí que nosotros nos embarquemos en la tarea de designar nuevas juntas municipales y hasta nuevos funcionarios de mesas electorales, cuando todo el mundo aquí sabe que primero esos funcionarios no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que ocurrió aquí el día de las elecciones municipales y que esos funcionarios fueron designados por consenso. Y el venir a plantear eso, yo creo que es una manera de usted obstaculizar la materialización de eso que dice perseguir, la firma del pacto como tal. Y eso se percibe claramente, esa actitud, lo que hay en el fondo de todo eso, usted lo percibe por otros pronunciamientos que se han estado haciendo antes y después de lo que ocurrió el domingo. En un artículo publicado el lunes pasado, ayer, en el periódico El Listín Diario, el doctor Leonel Fernández hace imputaciones a la Junta Central Electoral y la acusa de tratar de ocultar la realidad de lo que pasó aquí el día de las elecciones. Y entonces, cuando usted mantiene un discurso como ese, que es el discurso que ha tenido aquí la oposición desde hace bastante tiempo, es muy difícil. Yo no creo que sea una actitud realmente constructiva. No creo que sea una actitud constructiva porque ya de antemano, aunque usted está planteando como uno de los posibles puntos de un pacto la realización de la investigación y ya se acordó por consenso, yo entiendo que por consenso, poner esa investigación en manos de entidades, de organismos extranjeros, pues cuando usted insiste en hacer prevalecer un criterio con respecto a lo que ocurrió aquí, pues eso yo creo que para mí es sumamente sintomático. A mí me gustaría que, entre otras cosas, el pacto o un posible pacto parta del hecho o del compromiso de todos los firmantes de asumir como vinculante el resultado de esas investigaciones. Yo creo que es una cuestión fundamental, porque cuando uno ve esas posiciones, lo que uno advierte es que se repetirá aquí lo mismo el mismo comportamiento que observaron algunos grupos políticos de cara a las investigaciones que estaban haciendo otras entidades, como el caso del AIFES o de la empresa Alhambra, que hicieron las auditorías. Hubo grupos aquí que pidieron esa investigación del AIFES y después, entonces, cuando se produjo el resultado, cuando se publicó el resultado de ese experticio, entonces hubo quienes trataron quienes desconocieron eso y continuaron con sus ataques. Y bueno, pues si es así, si usted no se sentirá comprometido con los resultados de una investigación de ese tipo, pues sería realmente poco útil, de poca utilidad su realización. Entonces, a mí me parece realmente importante lo que se plantea hoy en un editorial
del periódico Diario Libre. Nosotros hemos venido diciendo aquí de manera reiterada que lo que se advierte en el comportamiento de algunos partidos políticos y de dirigentes es que realmente no quieren que le cuenten los votos. Yo creo que vale la pena leer un par de párrafos de ese editorial que recoge esos criterios que nosotros aquí hemos manejado de manera reiterada. Dice, aquí hay gente que no quiere elecciones, que no quiere que le cuenten los votos, y para ello no para mientes en intentar destruir las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. ¿Qué es eso de pedir que se cambien las juntas municipales a menos de 2 semanas de las elecciones? Esas juntas se escogieron por consenso hace menos de 1 año y no han cometido delito alguno. ¿A qué viene eso? Lo mismo vale para la Junta Central Electoral. Dejemos que haga las elecciones, contribuyamos a que todo salga bien y entonces juzguemos por su trabajo. ¿Por qué no esperar los resultados de las investigaciones de lo que pasó el 16 de febrero? ¿Cuál es la prisa? Lo que está en juego aquí es el peligro de que se cree un clima que afecte al nuevo gobierno que surja de las elecciones y que ello ponga en peligro las inversiones y la economía del país, para no hablar del orden y la institucionalidad democrática. Concentrémonos en las elecciones. El pueblo, por medio de la juventud y las amas de casa, habló. Vigilemos las elecciones y salvemos nuestra democracia. Eso es lo que dice el editorial del periódico Diario Libre. A veces uno está de acuerdo con determinados planteamientos, otras veces no. Yo creo que ese editorial da realmente en la diana y pone en evidencia algo que nosotros observamos desde hace bastante tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces volvemos con este y otros temas de interés. Realmente es para mí muy revelador el hecho de que hayan partidos políticos que estén contemplando la posibilidad de utilizar nuevamente los escáneres. Nosotros advertimos que una vez superado el problema del voto automatizado, íbamos a encontrar otros asuntos para cuestionar el proceso, y eso ya está ocurriendo. La discusión ahora se centra en cómo es que vamos a transmitir la información desde los centros de votación a la Junta Central Electoral, a su centro de cómputo. La Junta concibió una aplicación móvil para hacer esa transmisión, pero eso es cuestionado por algunos partidos políticos. El PRM solicitó un plazo hasta el día de mañana para fijar una posición con respecto a eso. La organización del expresidente Leonel Fernández se opone al uso de la aplicación móvil de la Junta Central Electoral. Pero ya hay quienes están hablando de otro problema mayor, de un problema en el padrón electoral. Y eso lo hace nada más y nada menos que el doctor Marino Vinicio Castillo,
que dice que hay un grave problema en el padrón electoral. Eso estaba fuera de discusión. Eso estaba fuera de discusión. Nunca se habló, se expresó, se externó ningún tipo de inquietud, de preocupación con respecto al padrón. Y siempre se ha dicho aquí que República Dominicana, y eso hubo un estudio que hizo una organización internacional sobre el padrón electoral y se determinó que era uno de los más acabados de la región. Y eso mediante unas pruebas que se hicieron, una investigación de campo, se determinó eso. Y siempre habíamos partido de eso, de esa realidad. Pero ahora ya nos están hablando de que hay un problema en el padrón. Y hemos dicho siempre, hemos recordado que en República Dominicana, pues la excepción es que el partido perdedor reconozca su derrota. Esa ha sido la excepción. La constante es que siempre hay uno que denuncia irregularidades, que denuncia fraude, que expresa inconformidad. De manera que lo que nosotros estamos viendo ahora no es nada que no viviéramos ya en el pasado, solo que en esta oportunidad hay gente que pues está decidida a traducir a la práctica de manera más contundente lo que ha sido siempre una posibilidad no descartada por algunos actores políticos. Yo recuerdo lo que ocurrió justamente el día de las votaciones en el 2016, el día de las votaciones. Yo dije que ese fue un claro intento de boicotear los comicios, un claro intento, cuando la oposición política entendía que no tenía nada que buscar en esos comicios. ¿Y qué hizo? La gente que ellos tenían en los colegios electorales, ellos le trazaron la línea de no presentarse. Eso lo dijo Roberto Rosario. Eso lo dijo Roberto Rosario. Y todo por la discusión alrededor de la cuestión del voto electrónico. Todo por ese problema. Que los partidos políticos consintieron, porque recuerden que cuando eso se concibió, los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Prácticamente Roberto Rosario hizo exactamente lo mismo que la Junta Electoral actual con los aparatos estos nuevos. Fue el mismo comportamiento. Primero se hizo una demostración a los partidos políticos estuvieron de acuerdo, hasta que nos aproximamos al día de las votaciones, y entonces ahí, al echarse la paloma, los que entendían que no tenían posibilidad electoral comenzaron a poner pero. Las encuestas decían que perdían mucho a poquito, pero comenzaron a poner pero y comenzaron a generar dudas con respecto a la transparencia de las elecciones. Y hubo un claro esfuerzo de boicot el día de las votaciones, con eso que les mencioné. Todo comenzó con una propuesta de participación ciudadana de que en un 5% de las mesas electorales se prescindiera del uso de esos equipos para tener una especie de referencia, para tener eso como referencia. Después eso se aumentó al 10, después se aumentó al 20 y entonces después se estaba pidiendo que se anulara eso totalmente. Exactamente lo que ocurrió con esta Junta Central Electoral y la propuesta del voto automatizado. Los partidos políticos estuvieron todos de acuerdo, y ya cuando se aproximaba la fecha de las primarias, entonces comenzaron las objeciones, cuando justamente se veía una posibilidad de que un candidato en específico no
recibiera, no pudiera imponerse en ese proceso. Y ahí comenzaron los problemas. Ahí comenzaron los problemas. De manera que el recordar todo eso es útil para uno ver claramente cómo es que se manejan algunos actores aquí. Entonces ahora estamos hablando de un problema en el padrón, ahora estamos viendo la posibilidad de utilizar unos escáneres que ya aquí se habían desacreditado, porque esos fueron los escáneres famosos de Roberto Rosario, y entonces ahora hay gente de los mismos que desacreditaron eso que no descartan la posibilidad de que se pueda implementar la cuestión. El asunto es que de alguna manera hay que transmitir los datos. De alguna forma hay que transmitir los datos, porque tú no puedes mandar desde lugares remotos a los responsables en un transporte de eso, a pie para hacer llegar los resultados. Porque eso nos tomaría muchísimo tiempo y correríamos un tremendo riesgo. Un tremendo riesgo. Hay que ponerse de acuerdo en algún mecanismo. Pero hay gente que ve en eso de sembrar dudas una oportunidad política. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos aquí. Ese es el gran problema que nosotros tenemos aquí. Hay un funcionario, un diplomático norteamericano, representante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, que da unas declaraciones. Y él recuerda algo interesante. Y él recuerda lo que ha sido la República Dominicana. Porque ahora resulta que para algunos República Dominicana es una especie de dictadura y un país que viene involucionando en materia de organización de elecciones. Dice este funcionario, él es Carlos Andrés Trujillo González. Él es embajador en la OEA de los Estados Unidos. Dice, apoyamos la tradición democrática dominicana y esperamos que todos los dominicanos trabajen hacia elecciones libres y justas el 15 de marzo. Agradecemos la noticia de que la OEA realizará una auditoría a las elecciones del 16 de febrero, como lo han solicitado actores de todo el espectro político y el pueblo dominicano. Apoyamos la tradición democrática dominicana. Al mismo tiempo, en un comunicado dirigido al país, dice que hasta el momento no existen evidencias que indiquen un manejo doloso en el uso de los instrumentos electrónicos diseñados para la votación automatizada. O sea, yo creo que ese es el punto de partida correcto. Usted viene a cualquiera que venga a realizar una investigación, no puede partir de que fulano es el culpable. Tiene que ponderar los hechos, tiene que ponderar cada elemento que se vaya presentando como consecuencia de una investigación desprovista de cualquier tipo de prejuicio. Pero lo que quería señalar es que este funcionario hace hincapié en lo que República Dominicana ha sido en los últimos años. Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora es un grupo de organizaciones políticas, de dirigentes políticos que tiene una meta clara, y es la de forzar sobre la base de presiones
para la realización de un evento que le acomode a sus intereses. Y si no le acomoda, entonces lo rechaza. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos aquí. Bueno, el asunto es que ahora vamos a discutir en el día de mañana, lo que tiene que ver con la forma de transmitir la data. Dice, podría ser mañana, es una información que se publica hoy en los medios, podría ser mañana cuando los partidos políticos y la Junta Central Electoral acuerden la metodología para transmitir los resultados de las elecciones. Aunque hay acuerdo parcial para que sean transferidos a través de escáneres, el Partido Revolucionario Moderno pidió una prórroga hasta este miércoles para consultar con su alta dirección, ya que entiende que los equipos deben ser auditados por organismos internacionales antes de los comicios. Hay que ponerse de acuerdo realmente con respecto a qué es lo que se quiere, porque yo no puedo estar aprobando una cosa hoy y mañana cuando yo me salga de ahí voy a comenzar a acabar con lo que yo mismo aprobé, porque eso es lo que ha estado ocurriendo aquí. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Aprobamos algo, nos ponemos de acuerdo, hacemos sugerencias, aparentemente nos ponemos de acuerdo con respecto a un determinado procedimiento y entonces después, cuando nos vamos, pues presentamos todo como que es el resultado de una conspiración. Y entonces así no vamos a organizar nunca unas elecciones confiables. Hay gente que te dice a ti, no, mira, la confianza de la Junta Central Electoral está por el suelo. Claro, si tú la sometes a ese tipo de campaña permanentemente, ese constante bombardeo, pues tú no puedes esperar que haya un alto nivel de confianza. Que por cierto, a pesar de todos los ataques, la encuesta Gallup puso en evidencia que la gente que había un alto nivel de confianza en esa Junta Central Electoral, por encima del 60%. Por encima del 60%. Bueno, ahora ha ocurrido una situación penosa que ha colocado a la Junta entre la espada y la pared. Pero la verdad es que todavía está por determinarse qué fue lo que ocurrió ahí. Todavía está por determinarse qué fue lo que ocurrió. El asunto este del coronavirus, nosotros en toda esta discusión, pues yo no diría que nos hemos descuidado, porque no es verdad. Las autoridades han estado haciendo su trabajo y hemos visto que incluso ya nosotros estamos en condición de hacer nuestros propios diagnósticos, estamos preparados para eso, tenemos centros para aislar a posibles contagiados, nos hemos preparado y tenemos hemos establecido los protocolos para el monitoreo de la gente que ingresa al territorio nacional. Hemos hecho realmente lo que ha estado a nuestro alcance, pero cuando usted ve la información de que ese virus llegó ya a Italia, de que en Italia hay una gran cantidad de contagiados y ya algunos muertos, de ahí a que eso se expanda a Europa y de que de ahí llegue a toda la región latinoamericana, yo creo que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Eso más tarde o más temprano probablemente ocurrirá. Ojalá estemos equivocados. Lo que pasó con el SARS, que nunca llegó a nuestra región, pero este probablemente sí
tendremos que manejarlo y todo la forma en que hemos reaccionado con respecto a esto, pues va a tener sus consecuencias. Va a tener sus consecuencias, incluyendo consecuencias desde el punto de vista económico. Para un país como República Dominicana, que vive del turismo, yo creo que esa es una noticia realmente preocupante. Pero lo que hay es que mantener siempre la guardia en alto y hacer lo posible para que esto no llegue a nuestro territorio, y si llega, poderlo manejar de manera tal que no se convierta en un gravísimo problema, pero indiscutiblemente que es una gran amenaza. Haití sigue siendo noticia y no para bien. Ahí se produjo un hecho muy lamentable, un enfrentamiento entre guardias y policías que pues ha provocado mucha indignación y nuevas protestas. Por eso es que yo digo, hay que ver todas esas cosas, todos esos problemas que existen en nuestros países, requieren de un enfoque responsable por parte, sobre todo, de los actores políticos. Lo de los muchachos de la bandera, de la Plaza de la Bandera, bueno, yo creo que sí, que eso es un derecho, y qué bueno que hay ese tipo de inquietudes, esos celos por las instituciones, su buen funcionamiento, por que se organicen elecciones transparentes. Todo eso está muy bien. Ahora, lo que a mí particularmente me produce cierta inquietud es el enfoque, hacia dónde se enfoca el accionar. Hacia dónde se enfoca el accionar, porque todavía, yo reitero, está por verse qué fue lo que ocurrió el domingo antepasado. Todavía está por verse. Y en función de eso es que nosotros debemos exigir responsabilidades, aunque hay un hecho claro que está a la vista, y es que debimos haber tenido elecciones y no pudimos celebrarlas. Pero ese es un hecho, y otra cosa es usted, a partir de esa realidad, pretender barrer lo que no es realmente basura. Con eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo si usted ve otras experiencias que no han salido muy buenas, porque el accionar de la juventud, esos niveles de resolución que uno ve en algunos jóvenes, eso es realmente bueno, que haya esa fortaleza, esa vitalidad. El asunto es cómo nosotros encauzamos esos buenos deseos para que las cosas redunden para beneficio de todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere.